Ok, ya tenemos la lógica de las baldosas. Hemos escrito diferentes métodos como reiniciar juego, agregar baldosa, obtener espacio disponible, entre otros métodos que nos permite efectuar operaciones de desplazamiento, movimientos de las baldosas. A continuación, como nosotros estamos heredando, hemos creado una clase que se llama Juego 2048 y hemos heredado de JPanel, sobreescribiremos el método Paint. Ese método nos permite establecer cómo se pintan los elementos de interfaz gráfica sobre un objeto JPanel. Entonces, hagamos lo siguiente en la parte inferior. Aquí presionamos Alt Shift S y utilizamos la opción Override Implement Method. Aparece este diálogo. Desde el campo de búsqueda escribimos Paint. El método Paint que vamos a sobreescribir está sobre la clase abstracta JComponent, de la que hereda JPanel. Demos clic en esta opción, Paint. Observemos que el parámetro que trae por defecto es Graphics. Entonces marcamos esa opción y damos clic en el botón OK. Ahí se ha creado la plantilla para empezar a sobreescribir ese método. Invocamos el método paint de la clase padre. Pasamos como argumento G, el argumento de tipo graphics. Vale. A continuación dibujaremos un rectángulo con las siguientes medidas. Entonces, sobre el objeto graphics, invocamos la función fillRect e indicamos que se empiece a dibujar desde el eje de X e Y, 0, 0, y el ancho va a ser el que tiene el objeto JPanel, this.getSize, y aquí obtenemos width, que es el ancho. Ahora el alto, this.getSize.height. Ahí ya tendríamos un rectángulo donde se va a dibujar cada una de las baldosas que integran el juego. Bien, ahora en este ciclo for iteramos por columnas y filas. J va a indicar el índice de las columnas. Recordemos que la apariencia del panel es de una matriz que tiene 4 filas, 4 columnas. Vale. Decimos aquí J menor a número lados. Aumentamos en una unidad el valor de J, que es la variable de iteración para las columnas. Bien. Iteremos por filas con la variable de iteración y menor al número de lados. Incrementos unitarios para esa variable de iteración. Dentro de este ciclo for anidado, invocaremos una función que se va a llamar dibujar baldosa. Para dibujar una baldosa necesitamos un objeto graphics, la baldosa a dibujar, entonces indicamos aquí baldosas. Ahí le sumamos a la variable de iteración, ahí le agregaremos j y j por 4. La expresión completa va a ser para obtener el índice de la baldosa y más j por 4. Y aquí indicamos la posición de la baldosa y j sobre el lienzo. Básicamente esta será una función auxiliar, un método de instancia auxiliar para poder dibujar una baldosa dentro del rectángulo
o el área de dibujo del JPanel. Entonces, creemos ese método. Demos clic aquí sobre el bombillo rojo y utilizamos la opción Create Method, dibujar baldosa. Y estos son los parámetros. Ahí está. Ok. A esto lo podemos dejar como X e Y, que sería la posición. Esto sería la fila y esto sería la columna. Tenemos el objeto graphics también como parámetro e igual baldosa. Bien. Aquí dentro crearemos un objeto de tipo graphics2D. Un objeto graphics2D nos permite dibujar elementos en dos dimensiones. Indiquemos graphics2D. Esa clase se encuentra en el paquete java.awt. Automáticamente Eclipse IDE realiza la importación para nosotros. Llamemos a esa variable dibujo y convertimos GGraphics en graphics2D. Aquí utilizamos casting, graphics2D, G. Ahí realizamos esa conversión. Sobre dibujo invocamos la función setRenderHint con la siguiente información. Utilizamos aquí la clase rendering hints y particularmente utilizamos la propiedad key anti-aliasing. Bien, ese sería el primer argumento. Para el segundo, rendering hints punto value anti alias on, esta opción. ¿Ok? Para mejorar la visualización de los elementos en la interfaz gráfica. También invoquemos, voy a copiar esto, pegamos aquí y cambiemos las constantes. Aquí sería key, cuando se presiona una tecla, keystroke control, esa sería la primera constante. La segunda, aquí indiquemos value stroke normalize. Bien. Ahora obtengamos el valor de la baldosa. Decimos aquí, puede ser valor, ¿sí? Sobre baldosa invocamos la función getValor. Recordemos que esa función puede retornar un valor entre 0 y 2048. 0, 2, 4, 8, 16, etc. Números que tienen base 2. Bien. Calculemos el desplazamiento en X e Y. Escribamos aquí desplazamiento X y hacemos lo siguiente. Indicamos aquí calcular desplazamiento e indicamos X. Ese método aún no existe, entonces necesitamos crearlo. Damos clic sobre la bombilla roja y luego en la opción Create Method, calcular desplazamiento. Bien, ahí está. Y lo mismo hacemos para Y, desplazamiento Y. Aquí indicamos Y. Creemos la implementación para ese método, calcular desplazamiento. En una sentencia return efectuamos la siguiente operación. Bueno, esto lo podemos llamar cantidad a ese parámetro en lugar de X, porque también podría ser Y. Ok, entonces decimos return a cantidad, lo multiplicamos por el margen que tiene, el margen que hay entre cada baldosa. No recuerdo el nombre de esa constante. Margen baldosa. Aquí decimos, a ver, aquí dentro de los paréntesis, margen baldosa, le sumamos el tamaño de la baldosa y a eso primero se realiza este producto y al final le sumamos otra vez el margen que hay entre baldosa. Utilizamos nuevamente esa constante y eso es lo que necesitamos para calcular el desplazamiento en X e Y.
es decir, cuánto se debe desplazar según digamos, la posición que ocupe en el panel. Pero ese valor se calcula también considerando la posición de la baldosa en el arreglo baldosas, en el arreglo que es variable de instancia de esta clase. Bien, entonces en el siguiente video continuaremos con la implementación del método dibujar baldosa. Hasta entonces.